Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están los hijos de la casa? ¿Cómo está el CCI? ¿Todos bendecidos? ¿Todos en luchas, en pruebas? Lo importante, hermanos, es que estemos juntos en armonía, en comunión, en la familia, levantando ese altar para que el fuego del Señor descienda sobre nuestras vidas. Como dice el apóstol Ávila, un cuartel de gloria. Eso tiene que ser nuestro hogar, nuestra familia se tiene que encender en un avivamiento, en un fervor por las cosas del Señor. Y nosotros como hijos de la casa del CCI quiero decirte que tenemos un llamado eterno, que tenemos una asignación, que tenemos algo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, un mandato y tenemos que cumplirlo. Él dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero para cumplir esta tarea, yo descubro que hay enemigos, que hay cosas que se levantan para que nosotros no cumplamos con esta asignación. Porque nosotros tenemos que proseguir al blanco, tenemos que ir a la meta, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús para que Él nos ayude a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y luchamos con la inconstancia, con la falta de compromiso, con el desánimo, con el cansancio físico y mental, porque, bueno, esto de la cuarentena nos afecta de diferentes formas y de diferentes maneras, pero por sobre todas las cosas afecta nuestras emociones, porque el enemigo lo único que puede hacer es rugir como un león, pero él no es un león. Él ruge, él quiere meternos miedo, quiere que nos atemoricemos, quiere que nos llenemos de temor y que estemos ahí calladitos, pero tenemos una asignación, tenemos que cumplir con nuestro llamado eterno. No solo tenemos que cantarlo, tenemos que saber que hay familias que están esperando que nos levantemos y que resplandezcamos con la luz de Cristo. Mire lo que decía Filipenses en el capítulo 3, en el verso 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir. Mire, en la Biblia hay muchas historias que nos relatan de hombres y de mujeres que hicieron la voluntad de Dios, pero hubo algunos que tuvieron circunstancias, que tuvieron situaciones muy particulares, pero por encima de esas circunstancias se levantaron a hacer lo que Dios les había asignado, lo que Dios había propuesto para sus vidas. Ellos se conectaron con el propósito y se levantaron. Y yo quiero que vayamos a la Biblia y busquemos en Mateo 14, te doy unos minutitos y mientras yo te voy comentando, en este capítulo Mateo empieza con la muerte de Juan el Bautista, cuando los discípulos van a Jesús y le cuentan lo que estaba pasando. El Señor dice que se subió a una barca, la gente lo seguía y bueno, ahí vemos la multiplicación de los panes y los peces y sigue el relato, ¿no? Y encontramos que en el verso 22 Jesús dice: camina sobre las aguas. Después de los discípulos compartir todo ese tiempo con el Señor de la multiplicación, ver todo ese milagro, dice que el Señor les dice: adelántense un poco, yo voy a quedarme orando. Entonces ellos se adelantan, pero cuando ellos se adelantan, surge una tormenta, surge una tempestad, y ellos se olvidan de lo que habían vivido horas antes. Habían vivido un milagro, habían vivido la manifestación de gloria del Señor, pero ellos se olvidan y ellos ven la tempestad, ven que pueden perecer, se llenan de miedo, se llenan de temor, y en medio de toda esa circunstancia dice que Jesús se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Mire, habían visto los milagros. Sabían que el Señor estaba ahí y que Él tenía el poder
y que tenía todo digamos, la fuerza de Dios para producir nuevos milagros. Sin embargo, ellos están sumidos en esa tormenta, en esa tempestad. Y dice que cuando ven que alguien camina sobre las aguas se asustan. Dicen, es un fantasma. Se llenan de miedo, se llenan de temor. Y el Señor les dice, no teman, soy yo. Y ahí, como que me imagino, se produce como un silencio. Y Pedro, que era el que siempre hablaba, el que siempre iba como adelante, le dice, Señor, si eres tú, manda, ordena, dice otra versión, que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, sí, Pedro, ven. Dice que él se baja por el costado y camina sobre las aguas. Pero él camina sobre las aguas cuando él va mirando a Jesús. Pero cuando él empieza a ver las olas, el viento que lo azotaban, la tempestad que había ahí alrededor, en medio de ese milagro había una tempestad, él comienza a hundirse y le dice, Señor, sálvame nuevamente. Pedro clama al Señor, dice, sálvame, Señor, y dice que el Señor lo levantó por encima de esa situación. Yo quiero decirte en este día que aunque no te esté leyendo versículo por versículo, quiero que tú tomes nota de este pasaje y te fijes, porque dice que mientras los discípulos se alejaban un poco de ahí, surge esa circunstancia, esa tempestad. Puede ser que estos días que han sido difíciles para algunos, para otros como un periodo de vacaciones, para otros mucho estudio, mucho trabajo, pero no pierdas de vista, el Señor es el Señor por encima de toda circunstancia. Y como en esa oportunidad el Señor se les acercó y ellos no lo pudieron ver. Ellos vieron la circunstancia, vieron el problema, vieron las situaciones personales que los afectaban, pero el miedo que les brotaba, pero el Señor se acercó. Yo quiero decirte que en estos días tú tienes que ver a Jesús por encima de todas las cosas. Por eso lo que dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús. Tienes que poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él tiene el control. Dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso poner los ojos en Jesús nos va a levantar por encima de toda circunstancia, por encima de toda situación. Mira lo que dice en Deuteronomio 28:13. Dice que el Señor, por escuchar su palabra, por prestar atención, por reconocer, por creer en Él, dice que nos pone encima de las situaciones, encima de los problemas, porque nosotros fuimos creados para caminar como caminó en esa circunstancia Pedro sobre las aguas. Fuiste diseñado para caminar sobre las circunstancias. Las circunstancias no te van a ahogar, las circunstancias no te van a quemar. Tú vas a caminar por encima de las circunstancias si pones tus ojos, tu esperanza en Él, en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Tienes que creer que el Señor está contigo y que no te va a dejar. Mira, hay algunas palabras que en estos días en mí han resonado y algunas historias particulares. Voy a llevarte al Antiguo Testamento. Dice Isaías 6, por ejemplo, cuando el Señor lo llama a Isaías, dice, el año que murió el rey Usías. Y sabes que el rey Usías, y esa historia la encuentras en Segunda de Crónica, en el capítulo 26. Ahí encuentras esa historia. Mire, Usías fue un rey que dice que inclinó su corazón a hacer lo bueno, a hacer lo que a Dios le agradaba. Y Dios le dio, dice, éxito en todas las cosas. Dice que declaró guerras y venció. Derribó murallas. Dice que construyó ciudades, torres fortificadas. Dice que levantó fuertes en el desierto y
y cavó cisternas de agua. O sea que el pueblo estaba bendecido porque él, como rey, gobernaba, pero por sobre todas las cosas contaba con el favor de Dios. Dios le dio éxito en todas las cosas. Dice que reunió, armó y organizó un gran ejército que le dio numerosas batallas de victoria, digamos así. Y no solo eso, dice que tenía tanto éxito este rey que se volvió orgulloso y pecó contra Dios. Y cuando pecó contra Dios, se le manifestó la lepra. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto con esto de poner los ojos en Jesús? Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que nos brota del corazón, esa inconstancia, es que cuando a veces nuestro corazón se divide, se llena de dudas, porque algunos tenemos batallas ganadas, algunos hemos alcanzado algunos éxitos, pero tenemos que cuidar nuestro corazón para no ser orgullosos y siempre depender de Dios. Uzía, en su tiempo, en su momento, él tenía una asignación, él era el rey y gobernaba, pero él quiso hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. Él se metió en el templo y pecó contra Dios por hacer lo que no le era asignado a hacer. Y se le manifestó la lepra y dice que murió leproso. Tuvo éxito, ganó batallas, hizo cosas extraordinarias para el pueblo lo amó, pero él murió leproso. Yo quiero decirte que es lo que oro en mi interior, en mis momentos. Le digo, Señor, no puedo esconder nada de ti porque tú lo ves todo. Mira mi corazón y, como decía el salmista, enséñame a caminar de tal manera que te agraden los dichos de mi boca, los pensamientos, lo que hay en mi corazón. Y si hay cosas que no son buenas, yo quiero arrancarlas de mi vida. Yo quiero mantenerme, Señor, en el propósito. Y no solo quiero eso, sino quiero hacer tu voluntad, caminar contigo, Señor, como lo hizo Pedro, por encima de las circunstancias, pero que me lleves más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar. Hay muchas cosas con las cuales los seres humanos batallamos, pero una de las cosas es la inconstancia. La inconstancia porque, por ejemplo, uno ve el éxito de un músico, de un artista, de alguien que sobresale, pero eso no llegó de un día para otro. Hubo un entrenamiento, una práctica. Yo digo, un músico, por ejemplo, a mí me gusta escuchar alguna canción de Shari, un músico excelente que reúne aún a los mejores del mundo y sus conciertos son fantásticos. Eso no nació de un día para otro, sino que hubo un trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior y hacer las prácticas espirituales para luego tener los grandes éxitos. Entonces, orar, leer la palabra, buscar del Señor, dejar que el Espíritu Santo nos ministre y nos sane, porque todos hemos nacido con una lepra que es el pecado, pero lo que nos limpia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no te tienes que cansar de limpiarte cuando ves que te brotan la ira, la amargura, la tristeza, esos momentos donde parece que se te olvidó todo. Yo digo, tan justo este pasaje como a Pedro, como a los discípulos, se les olvidó que vieron la manifestación de la gloria de Dios, vieron una multiplicación sobrenatural, se les olvidó, estaban en la prueba, estaban en la lucha, estaban en medio del mar, en medio de la circunstancia, pero no era para que murieran. Esa circunstancia era para que se manifestara nuevamente el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Así
pasa con nosotros. Circunstancias, situaciones personales, temores que se nos levantan por cosas que vemos, por cosas que oímos, pero tenemos que mirar adentro y tenemos que poner la palabra, nuestra confianza, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que aprender a trabajar en esas pequeñas cosas que van a hacer que nosotros levantemos ese gran ejército que se tiene que levantar en nuestra ciudad. Se tiene que levantar en La Pampa, se tiene que levantar en Argentina, cuando nosotros hacemos el trabajo diario, ese trabajo de hormiga, ese trabajo que parece que nadie ve, pero dice la palabra de Dios que Él recompensa a los que confían, a los que creen en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en este tiempo es necesario que nos levantemos a hacer nuestras actividades diarias, pero por sobre todas las cosas a trabajar en nuestro corazón. Desarraiga todo lo que sea amargura, todo lo que sea tristeza, desarraiga el rechazo, el autorrechazo, esas raíces que traes de tus antepasados. Todos los temores tienen que ser desarraigados de nuestras vidas. Tenemos que arrancar lo que sea rebeldía, lo que se asocie con la rebeldía. Tenemos que arrancarlo de nuestras vidas y tenemos que plantar, tenemos que edificarnos en la palabra. Tú eres un roble en el Señor, tú eres un árbol fuerte, tú naciste para la vida, naciste para cargar la gloria de Dios, naciste para dar sanidad, como dice la palabra cuando habla de los árboles, hojas que son medicina. Todo lo que hay en ti es para bendición, así que no tengas temor, levántate, llama al Señor como lo hizo Pedro. Si ves este pasaje, no fue a cualquier hora que se apareció el Señor. Las circunstancias eran difíciles. Mi traducción dice a las 3 de la mañana, o sea, a la madrugada. A esa hora estaba la gran tormenta. A esa hora estaba esa circunstancia adversa. Pero a esa hora se apareció nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento ocurrió el milagro. En ese momento Pedro pudo caminar por encima de esa situación. Así quiero decirte que en este tiempo tú vas a levantarte y vas a caminar por encima de la situación. ¿Por qué? Porque oras, porque lees la palabra, porque declaras victoria, porque participas de la cena del Señor, del cuerpo, de la sangre, y te levantas en victoria. Quiero que juntos oremos al Señor. Después de esta palabra, yo quiero orar contigo y quiero que nos conectemos en el Espíritu al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Decí conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo acepto el llamado que tú me has dado. Señor, yo declaro que voy a ser discípulos, que voy a hablar de tu palabra a toda persona que se me cruce. En el nombre de Jesús voy a cumplir con mi llamado. Hoy renuncio a mi inconstancia, renuncio a la falta de compromiso, renuncio a mi orgullo, renuncio a mis cosas, renuncio a esas emociones, a esos temores que se levantan en mí, y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo me tomo de tu mano. Señor, acepto el llamado, acepto todo lo que tú has determinado para mí desde la eternidad, Señor, y voy a caminar contigo, voy a caminar por encima de las circunstancias. No nací para estar abajo, nací para estar arriba, y aunque haya cosas que se levanten, no me van a ahogar las cosas, no me van a quemar las situaciones, sino que me voy a levantar y voy a salir de toda situación como el oro en el crisol,
reluciente, purificado, santificado, y para la gloria de tu nombre voy a levantar, Señor, una generación que te ame, que te adore. No solo mis hijos, no solo mis nietos, sino todo hombre y toda mujer que se cruza en mi camino para ser afectado, porque tú me llamaste, porque tú me ungiste. Y ahora, Señor, en tu nombre me levanto, me levanto, me levanto. Tienes que declararlo en fe. Me levanto a hacer la obra del ministerio, me levanto a proclamar tus maravillas, me levanto a decir lo que tú has establecido en el cielo para esta hora, para este tiempo. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, yo hoy arranco. Hay cosas que arrancar, hay que arrancar la amargura, hay que arrancar el desánimo, hay que arrancar ese doble ánimo que se manifiesta una y otra vez en tu vida. En el nombre de Jesús lo arranco de raíz, arranco esas raíces que nada tienen que ver con mi llamado eterno, sino que son heredadas, son de mis familiares, son de mi ADN natural. Y hoy, Señor, yo declaro que tengo la mente de Cristo, que nací para ganar. Por eso no acepto la pérdida. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy bendecido, que soy bendecida en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Soy bendecida y bendecido en cada área de mi vida. Soy bendecido en la familia, soy bendecido en las finanzas, soy bendecido en esta ciudad, soy bendecido en el campo, en el lugar que me muevo. Yo llevo la bendición. Tengo en mis pies el dominio y la bendición del Todopoderoso. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y no dejes de estar buscando los diseños del Eterno, porque los diseños del Eterno te llevan a un éxito tremendo. Te bendigo en el nombre de Jesús.